Troquilidae, la familia de las joyas aladas. En el fascinante mundo animal encontramos un importante grupo de vertebrados, las aves, las cuales se caracterizan por tener un peculiar plumaje. Dentro de este grupo de animales encontramos un gran número de familias, una de las cuales es Troquilidae o la familia de los populares colibríes. Conocidos también como zumbadores, tominejos o picaflores, los colibríes son pequeñas aves que se caracterizan por sus llamativos colores. Los colibríes son muy especiales dentro de las aves, puesto que son los únicos alados que tienen la increíble capacidad de volar hacia atrás. Además, pueden mantenerse suspendidos en el pleno vuelo, lo que produce la sensación de que se quedan inmóviles en el aire. A pesar de que son aves muy estudiadas, que siguen fascinando a nuestro mundo, no dejan de sorprendernos. Por ejemplo, el ruso Igor Sirkovsky, inventor del helicóptero, obtuvo su idea a partir de observaciones de un colibrí. Sin embargo, el diseño no supera la capacidad de volar de estas aves, ya que los helicópteros no pueden desplazarse en reversa. Para empezar, hablaremos un poco del papel que tienen los colibríes en nuestra sociedad. Es evidente que la imagen del colibrí ha estado presente en el desarrollo cultural de muchos grupos, y que ocupa un papel importante en las expresiones gráficas de muchas culturas indígenas, siendo, probablemente, el mayor representante una de las líneas de Nazca realizadas por una cultura precolombina que inmortalizó, con trazos en el desierto, la silueta de un zumbador. En una segunda parte, veremos un poco de las características morfológicas y anatómicas de esta fascinante familia. En las aves, las extremidades se han modificado para el vuelo, se han reducido en número y se han fusionado. Adicionalmente, en los colibríes encontramos dos patas cortas y bastante delgadas, lo que las hace poco eficientes para movilizarse sobre terreno abierto, pero las hace muy útiles para una locomoción estrictamente aérea. El diseño anatómico de un colibrí es relativamente constante, presenta un pico delgado, largo y una forma de volar característica de la familia. Por otro lado, en la familia Troquilidae encontramos una gran gama de colores iridiscentes, como rojizos, amarillos, verdes o violetas. Por lo general, son los machos los que portan los colores iridiscentes, en la cabeza, en el dorso o en el pecho, y pueden estar presentes en las ornamentaciones particulares de cada especie, como lo podemos observar en el macho de la especie Lifornis ornatus o coqueta adornada, el cual presenta una cresta rojiza muy llamativa. En cuanto al sistema óseo, encontramos que el esqueleto de los colibríes es simplemente fascinante, puesto que está perfectamente diseñado para el vuelo, dado que tiene una gran resistencia y un poco peso. En las aves, el esqueleto presenta cavidades neumáticas, es decir, cavidades huecas que permiten que los huesos sean menos pesados pero sigan siendo resistentes. Esto lo podemos observar en esta imagen, la cual representa la vértebra de un pavo, en la cual son muy evidentes las cavidades. Hay casos en que el conjunto de plumas puede llegar a ser incluso más pesado que el conjunto de los huesos. Como muchos ya saben, las aves presentan un sistema nervioso muy desarrollado, el cual está relacionado con el tipo de alimentación que llevan y con la relación con las plantas que polinizan, tema que trataremos un poco más adelante. Por ejemplo, ciertas especies de Troquilidae tienen la capacidad de ver en otras longitudes de onda diferentes a la visible. Por ejemplo, pueden ver en el ultravioleta, lo cual resulta muy útil cuando ciertas plantas usan llamativas señales a esta longitud de onda que atraen solamente a los animales que tienen la capacidad de verla. Bueno, ahora hablemos un poco del tema del tamaño y el peso que puede alcanzar un colibrí. Los colibríes pueden tener tamaños y pesos variables, aunque siguen considerándose como aves muy pequeñas. Los tamaños de los colibríes varían según el género y la especie, aunque no hay altas fluctuaciones en estas medidas. La mayoría de las especies pesan entre 2,5 y 6,5 gramos y miden entre 6,5, como el zumbador vertiblanco, y 18 centímetros, tal como el cometa coliverde. Un dato curioso es que dentro de la familia Troquilidae encontramos el género Melisuga, el cual contiene la especie de ave más pequeña del mundo, llamado Melisuga o pájaro mosca, lo cual pesa tan solo 2 gramos y mide tan solo 2 centímetros. Ahora, trataremos un poco el tema de la alimentación en los colibríes, un tema muy estudiado en la actualidad dada la relación que tienen los colibríes con las plantas. Empezaremos hablando de las bases de la alimentación de estos fantásticos animales. Por un lado, encontramos que los colibríes consumen insectos, pero solo los usan para suplementar su dieta, puesto que el principal componente de esta es el néctar de las flores. Aproximadamente el 90% de esta energía proviene del néctar y solo el 10% proviene de los insectos. Dado este gran consumo de néctar, los organismos de la familia Troquilidae son un importante vector de polinización. La relación colibrí-planta ha sido descrita como un proceso de coevolución, es decir, que muchas flores han sido diseñadas para ser polinizadas por un tipo de colibrí.
Dentro de las estrategias usadas por los zumbadores para el consumo del almíbar, encontramos características únicas, como picos alargados, lenguas largas y estrechas, que les permiten explorar los recursos nectaríferos. Esta serie de peculiaridades han hecho de los zumbadores las aves consumidoras de néctar más especializadas del Nuevo Mundo. La especialización trae consigo ventajas, pero tiene también un alto precio, puesto que si la comida se ve reducida por alguna razón, la supervivencia de las aves se puede ver fuertemente afectada. Es probable que por esta razón la alimentación de los colibríes no sea únicamente por el consumo de néctar, sino que se vea complementada por el consumo de pequeños insectos. Las flores que son visitadas por los zumbadores presentan características externas que las hacen llamativas y visibles. Encontramos corolas con forma específica que varían en longitud, disposición y época de floración. Dentro de las principales coloraciones que presentan estas flores son de resaltar el naranja, el rojo y el amarillo. Además, las flores poseen un néctar que está distribuido de manera intermitente, lo que obliga al colibrí a visitar varias flores para suplir su necesidad energética, y de esta forma las plantas aumentan la probabilidad de polinización. La gran especialización de estas flores ha llegado hasta el punto de provocar una dependencia completa entre la familia Trochilidae y ciertas plantas. En América hay muchos grupos de plantas que son exclusivamente polinizadas por zumbadores, tales como las bromeliáceas, pasifloráceas, ericáceas, rubicáceas, gesnericáceas, zingibereáceas, heliconiáceas y demás. Solo en Brasil, los colibríes polinizan 58 especies de plantas diferentes. Dicho esto, el rasgo más notorio en la interacción colibrí-planta es la relación entre el largo y la forma del pico del colibrí con el largo y la forma de la flor, las cuales se han acoplado como llave y cerradura. La forma del pico de un colibrí determina la flor de la cual se alimenta, al igual que la forma de la flor determina el colibrí que puede polinizarla. Es por esto que a menudo la forma del pico de un colibrí es un buen indicador del tipo de flor de la cual se alimenta la especie. En esta sesión hablaremos un poco del vuelo de los colibríes, los cuales son conocidos por volar muy rápido. Estos pueden alcanzar una velocidad de hasta 150 km por hora en vuelos cortos de caza y por lo general se desplazan a 45 km por hora. La alta velocidad que pueden alcanzar se debe al rápido y ágil movimiento de sus alas, puesto que durante el vuelo los colibríes pueden alcanzar la más alta tasa de repeticiones aeróbicas en los vertebrados, las cuales pueden ser de 80 repeticiones por segundo. Un metabolismo acelerado y muy variable es otra de las características de la familia. Encontramos que durante la actividad física, como por ejemplo el vuelo, la temperatura del cuerpo y el consumo de oxígeno son elevados, mientras que la actividad puede llegar a disminuir un veinteavo de estos niveles cuando descansan. Además, entre el día y la noche, los colibríes pueden bajar su temperatura de 30 grados centígrados a 20 grados centígrados. Igualmente, pueden descender de manera considerable su ritmo cardíaco, el que puede llegar a ser de 500 latidos por minuto durante el descanso, mientras que es de 1000 cuando está activo. La condición de letargo es exclusiva de las aves pequeñas, puesto que en grandes aves sería demasiado largo y costoso salir del estado, ya que se necesitaría de mucha energía para recalentar un cuerpo grande. El tema de reproducción en colibríes es de gran interés en el estudio de la reproducción de las aves, dado que estos animales presentan una conducta poligínica, mientras que la mayoría de las aves son monógamas. En otras palabras, en colibríes, varias hembras se aparean con un solo macho, mientras que en la mayoría de las aves una sola hembra se aparea con un solo macho. Esto hace que las especies de la familia Trochilidae sean importantes en el estudio de las conductas sexuales de las aves. Además de esta curiosa conducta, los colibríes presentan variaciones en los comportamientos de machos y hembras entre periodos reproductivos y periodos no reproductivos. Por ejemplo, en el periodo reproductivo, los machos abandonan el territorio de alimentación por largo tiempo, mientras que en épocas no reproductivas, este espacio es fuertemente protegido, inclusive de las hembras. De igual forma, la agresividad de ambos sexos presente en épocas no reproductivas disminuye considerablemente. Relacionado con el tema de reproducción, es importante mencionar que en la mayoría de las especies de Trochilidae existe dimorfismo sexual. Por lo general, los machos poseen plumas de colores iridiscentes y brillantes, mientras que las hembras tienen una coloración más críptica y opaca. Otros machos pueden presentar ornamentaciones no presentes en las hembras, tales como plumas alargadas en la cola o crestas iridiscentes, como podemos observar en Lodigesia mirabilis, también conocido como colibrí cola de espátula, el cual posee una hermosa cola violeta. Este dimorfismo sexual está fuertemente relacionado con el cortejo, dado que las llamativas ornamentaciones, acompañadas de cantos y movimientos, son usadas para llamar la atención de las hembras. Bueno, ya sabiendo todas estas generalidades de la familia, surge entonces la duda de dónde se puede encontrar un colibrí. Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es que los colibríes se encuentran únicamente en América, por lo que si uno se va a buscar un colibrí a Europa, duraría toda la vida buscándolo.
Ya sabiendo esto, en el Nuevo Mundo encontramos colibríes desde Alaska, tales como el colibrí rufo, o hasta la Tierra del Fuego, como el caso del picaflor chico. En cuanto al rango altitudinal, los colibríes se pueden encontrar desde hábitats a nivel del mar hasta zonas montañosas a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Dentro de este rango de distribución encontramos el hada blanca, que vuela en la desembocadura de los ríos que bajan al Océano Pacífico, y por otro lado, el barbudito paramudo, que se alimenta de las flores de los frailejones. Bueno, y ahora una pregunta que todos nos hacemos: ¿qué tan diversa es esta familia? En cuanto a la composición de esta, encontramos que la familia se divide en 123 géneros y 363 especies. Además, la diversidad de los colibríes en América es únicamente superada por otra familia endémica del continente, Tiranidae, o la familia de los tiránidos, con aproximadamente 376 especies. Uno de los países más importantes en el tema de los colibríes es Colombia, el cual representa el país con mayor diversidad de zumbadores, país en el que encontramos cerca de 165 especies de colibríes. Solo en la vertiente de los Andes, en el Nariño, se han registrado 75 de las especies, lo que corresponde a un poco menos del 50% del total de especies en el país. Además de la gran diversidad que encontramos, se han determinado 17 especies endémicas de Colombia, es decir, especies que se encuentran en un hábitat exclusivo de una región. Dentro de estas especies endémicas encontramos el colibrí anteado, quien vive únicamente en el desierto de La Guajira, y el inca negro, quien vive únicamente en la vertiente occidental de la cordillera oriental. Ya para terminar, hablemos un poco de los peligros que sufre la familia. Como es normal, para cualquier animal, la depredación es uno de los principales peligros que sufre. Sin embargo, este no es el único peligro. Como muchos animales tropicales, los zumbadores sufren de la destrucción de su hábitat. Pese a que encontramos colibríes asociados en todos los terrenos, tanto los menos como los más afectados por el hombre, la destrucción del hábitat es un factor de peligro en los colibríes. Por probable fragmentación del hábitat, se ha reportado la desaparición de 2 especies, la esmeralda de Bryce y la esmeralda de Gould, y de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hay 11 especies en vía de extinción y 9 especies clasificadas como vulnerables. Unos dicen witsi witsi, otros dicen colibrí, otros me dicen Simpson, dicen que me llamo así. Unos dicen chuparrosa, otros dicen picaflor. Los científicos me dicen troquilino, sí señor. Troquilino, lino, lino, troquilino tejedor. Troquilino, tú que tejes en tu vuelo encantador. 1000 historias, 1000 poesías, volando atrás y adelante, ven.